why Meghan and Harry were kicked out of the party. They were kicked out. Why? El mundo habló de un vestido, pero se equivocaron de historia. No fue un error de vestuario, fue un arma elegida para una guerra silenciosa. Y esa noche, el arma falló, provocando una expulsión tan humillante que las pruebas tuvieron que ser borradas de la existencia. Quédese conmigo para descubrir la verdad. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas, la noche del 10 de abril de 2026. Dentro de la fortaleza de cristal y poder de Ted Sarandos en Montecito, el aire era denso, pero no de celebración, era frío, controlado, calculado. Unas horas más tarde, cuando la fiesta terminó y los susurros comenzaron a viajar por las líneas seguras de Hollywood, la purga comenzó. Las pruebas fotográficas, las imágenes capturadas por el ojo omnisciente de Getty, empezaron a desaparecer. Fueron retiradas de los archivos con una eficiencia clínica, borradas de la existencia digital sin un comunicado de prensa, sin una explicación, simplemente se desvanecieron en el éter como un secreto demasiado peligroso para ser visto. ¿Pero qué contenían esas fotografías? ¿Qué verdad capturaron que la poderosa maquinaria de Netflix y la desesperada operación de los Sussex necesitaban enterrar con tanta urgencia? Contenían la crónica de un colapso, la evidencia visual de una humillación tan profunda que amenazaba con destrozar el último vestigio de su fachada. Las imágenes mostraban a Meghan Markle, la duquesa del exilio, cruzando el umbral de una fiesta cuyo código de vestimenta era un estricto y simbólico blanco y negro. Y ella, en un acto de desafío calculado, vestía un audaz, vibrante y agresivo verde chartreuse. No se equivoquen. Esto no fue un error de vestuario. Fue un acto de guerra simbólica. En una sala diseñada para ser un lienzo monocromático de respeto, ella eligió ser una declaración estridente. La velada había sido meticulosamente orquestada para honrar a una sola persona, la actriz Carey Mulligan. El código de vestimenta era un pacto silencioso, un voto susurrado de toda la élite de Hollywood para que, al llegar ella, la homenajeada, fuera el único y deslumbrante punto de color, su color insignia, el mismo verde chartreuse que había definido toda su triunfal gira promocional. Era su noche, su honor, su momento, y Meghan Markle intentó robárselo. Llevó el color de la reina de la noche en un intento desesperado por reclamar una relevancia que se le escapaba de las manos. Fue una violación del protocolo, una profanación del santuario social de Hollywood. La cámara lo capturó todo. Las miradas incómodas, la tensión helada que se apoderó de la sala, la confrontación silenciosa entre el mérito ganado y la fama desesperada. Lo que la cámara grabó esa noche y lo que el poder borró a las pocas horas fue el momento exacto en que el gran sueño de Hollywood de Meghan Markle dejó de ser un sueño y se convirtió en una pesadilla visible. Fue la imagen de una mujer que, habiendo quemado los puentes con una monarquía, ahora estaba prendiendo fuego a su último refugio. Este es el relato de esa noche, del vestido que fue un arma y de la expulsión que se convirtió en un secreto de Estado. La corona tiene secretos. Yo tengo la voz. Para comprender la magnitud del desastre del 10 de abril, debemos retroceder en el tiempo. Tenemos que volver a la promesa fundacional sobre la que se construyó su exilio, a la lógica misma de su supuesta libertad. Hay que recordar el año 2020. Harry y Meghan, recién escapados de lo que describieron como la jaula dorada de la monarquía, aterrizan en California bajo una lluvia de titulares que no eran solo noticias, eran historia. Y entonces llega el decreto. No un decreto firmado por un rey, sino por el nuevo monarca de la era moderna, Netflix. 100 millones de dólares. Dejemos que esa cifra resuene por un momento. 100 millones. Eso no era un simple contrato de contenido, era una coronación, era la validación de toda su narrativa de victimización y huida. Era el titán del entretenimiento global declarando: creemos en ustedes, creemos que son más grandes que la institución que abandonaron,
Creemos que el mundo quiere escuchar lo que sea que tengan que decir. Hollywood no estaba simplemente apostando por una pareja con una conexión real. Estaba ungiendo a sus nuevos monarcas, los soberanos del descontento. Y ellos lo creyeron. Más que eso, necesitaban creerlo con una fe casi religiosa. Toda la justificación de su partida, cada entrevista acusatoria con Oprah, cada puente quemado con su familia y su país, todo descansaba sobre una única y frágil premisa: que podían, de hecho, construir un imperio por sí mismos, que su influencia era real, tangible y, sobre todo, monetizable, que la libertad que buscaban no era solo la libertad de la crítica, sino la libertad para triunfar en sus propios términos. Pero, ¿qué sucedió realmente en los 5 años que siguieron a esa coronación de $100 millones? ¿Qué construyeron en el reino que se les había concedido? Su docuserie generó titulares. Sí, pero los titulares fueron casi exclusivamente sobre los ataques lanzados contra la familia real, no sobre la calidad de la producción, ni la narrativa, ni el arte televisivo. Su documental sobre Polo aterrizó en la plataforma y apenas causó una onda. Su programa de estilo de vida, según susurros desde los pasillos de Netflix hasta las oficinas de los agentes, fue cancelado casi inmediatamente después de su debut, con críticas tan feroces y decepcionantes que se convirtió en una nota al pie de página vergonzosa en su currículum, y entonces llegó el momento que verdaderamente cambió la temperatura de todo. El golpe no fue un anuncio público, sino una acción silenciosa, la forma en que el verdadero poder se ejerce. Netflix, sin fanfarrias, retiró silenciosamente su inversión de la marca de estilo de vida de Meghan. El mismo gigante que había financiado el sueño ahora se alejaba. Fue una purga simbólica. No la desterraron, simplemente dejaron de regar su jardín. El eco de esos $100 millones se había convertido en un silencio atronador, el sonido de una lógica rota y una libertad que resultó ser simplemente la libertad de fracasar. La desesperación que vimos en esa fiesta no nació esa noche. Se había estado gestando durante 5 años de promesas incumplidas. En Hollywood, el poder tiene su propio lenguaje, sus propios rituales. Hay susurros que se intercambian en fiestas privadas y almuerzos en Polo Lounge, y hay edictos que se publican, no se proclaman. En las páginas sagradas de Variety, en marzo de 2026, el edicto llegó. Y fue final. Variety no es un blog de chismes, no es un tabloide, es la Biblia de la industria del entretenimiento. Es el papel donde se registran los nacimientos y las muertes de las carreras. Cada ejecutivo, cada agente, cada director de estudio lee sus páginas no como noticias, sino como un decreto real. Y en marzo de ese año, en sus páginas, se publicó un artículo que congeló la sala. No fue una noticia, fue un veredicto. La muerte escrita en tinta. Con una precisión quirúrgica, el artículo detallaba la profunda y creciente tensión entre los Sussex y la cúpula de Netflix. Y aquí reside el detalle que lo convirtió en una ejecución pública. La información no provenía de una fuente anónima, de un informante solitario. Provenía de 6 conocedores de Netflix, hablando de forma independiente y separada con el mismo reportero, habían pronunciado las mismas 2 palabras fatales. Estamos acabados. No estamos reconsiderando. No estamos en conversaciones sobre el futuro. Acabados. Imaginen la escena. 6 votos susurrados desde el interior del castillo de Netflix, todos confirmando la misma verdad. Fue un acto coordinado, un golpe de estado narrativo. Era la institución de Hollywood usando su arma más poderosa para señalar a todo el que importaba que el experimento Sussex había terminado. Por supuesto, los Sussex emitieron negaciones furiosas a través de sus publicistas. Netflix publicó declaraciones cuidadosamente redactadas, llenas de la ambigüedad corporativa que no dicen nada, pero en el Consejo Silencioso de Hollywood, una negación después de un artículo de Variety es como cerrar la puerta del establo cuando el caballo ya ha galopado 3 millas por el camino.
El daño era irreparable. La historia existía. Las fuentes habían hablado. Cada persona que importaba en esa industria había leído cada palabra. Y cada persona que lo leyó entendió de inmediato y por completo lo que significaba. El artículo no era una simple filtración. Era un obituario. Anunciaba la muerte de la única moneda que los Sussex realmente poseían. La percepción de su influencia, la ilusión de su acceso, el mito de su relevancia. Piense en lo que eso significa para una pareja cuya identidad profesional entera no se basa en el talento o el trabajo duro, sino en la percepción de poder. Este era el peso, la presión aplastante y sofocante que Harry y Meghan llevaban sobre sus hombros cuando cruzaron el umbral de la casa de Ted Sarandos. No entraban como invitados, entraban como fantasmas a su propio velatorio, desesperados por demostrar que seguían vivos ante una sala llena de gente que acababa de leer su sentencia de muerte. El artículo de Variety no fue el primer disparo de advertencia, fue la confirmación de una guerra que ya se había perdido en las sombras. Mucho antes de que la tinta se secara en esa sentencia de muerte pública, Netflix ya había ejecutado su movimiento estratégico, una obra maestra del lenguaje corporativo que es, en esencia, una forma de exilio silencioso. En julio de 2025, el monumental contrato original de $100 millones no fue renovado. Simplemente se le permitió expirar, morir en silencio. En su lugar se anunció algo nuevo, algo que para el público desinformado sonaba a continuidad, a una asociación que seguía viva y fuerte. Un acuerdo de primer vistazo, o como se conoce en los pasillos del poder, un First Look Deal. Para el mundo exterior, las palabras eran un bálsamo. Pero en el léxico real de Hollywood, el lenguaje secreto no diseñado para el consumo público, su significado es brutalmente diferente. Primer vistazo es el eufemismo que la industria utiliza para una degradación. Es la forma educada y letal en que te dicen: ya no estamos invirtiendo activamente en ti. Significa: la carga de la prueba ahora es tuya. El riesgo es tuyo. La responsabilidad de crear algo, cualquier cosa, de valor, ahora recae completamente sobre tus hombros. Dejamos una puerta entreabierta, un pequeño resquicio, por si, por algún milagro, traes algo extraordinario, pero nuestro dinero, nuestra fe y nuestro apoyo institucional activo se han retirado. Es la manera en que Hollywood te degrada de socio a suplicante. Es la forma en que te dicen que ya no creen en tu capacidad para generar valor, pero te mantienen lo suficientemente cerca como para explotarte si la situación cambia milagrosamente. Te quitan el trono, pero te dejan una silla en el pasillo, por si acaso. Así es como Harry y Meghan se presentaron en la fiesta del 10 de abril. No como socios creativos de Netflix, no como visionarios con el respaldo de una plataforma global. Entraron como personas cuya credibilidad profesional había sido revocada en privado meses antes. Entraron como suplicantes a la corte de un rey que ya los había despojado de su poder. Necesitaban desesperadamente que esa sala, ese microcosmos de la élite de Hollywood, creyera que todavía pertenecían a ella, precisamente porque cada pieza de evidencia, cada contrato renegociado, cada proyecto fallido, sugería inequívocamente que ya no era así. La fiesta en casa de Ted Sarandos no era una celebración para ellos, era un campo de batalla por su propia supervivencia narrativa. Era una última y desesperada misión para proyectar una imagen de poder que, como ellos sabían mejor que nadie, ya no poseían. El abismo entre la percepción y la realidad se había vuelto insostenible. Ahora, hablemos de la sala. Porque en esta historia, la sala lo es todo. La velada en la residencia de los Sarandos no era una fiesta cualquiera, no era una reunión casual de celebridades. Fue descrita por los conocedores como un evento tastemaker, un término que en el léxico de Hollywood significa una reunión íntima y deliberadamente exclusiva del círculo de confianza, la aristocracia del poder cultural. La excusa pública era la celebración del lanzamiento de la segunda temporada de la aclamada serie Beef, y la lista de invitados era un testimonio de su peso. Katy Perry, Justin Trudeau, Orlando Bloom, Oscar Isaac.
Estos no son nombres que acuden a cualquier evento. Su presencia es un sello de legitimidad, una declaración de que la ocasión importa. Pero la mujer en torno a la cual se había construido toda la noche, la verdadera razón de ser de la reunión, la reina indiscutible de la velada, era Carey Mulligan, y es absolutamente crucial entender quién es ella y qué representa, porque su identidad es la clave de todo el drama. Carey Mulligan no es simplemente una actriz famosa, su fama no proviene de un título heredado, de una historia personal dramática o de su relación con una institución poderosa. Su fama, en el despiadado ecosistema de Hollywood, proviene de una fuente cada vez más escasa y, por lo tanto, más sagrada. Un talento extraordinario, genuino e indiscutible. Ha sido nominada al Oscar, ha ganado un BAFTA. Ha construido una carrera durante décadas a través de un trabajo implacable, una dedicación al oficio y una reputación de profesionalismo intachable. Es una de las intérpretes más respetadas de la industria. Punto. No hay debate. Su prestigio no es prestado, es ganado. Y aquí viene el golpe de gracia. El detalle que eleva la noche de una simple fiesta de la industria a un evento de significado casi simbólico. Solo 10 días antes de esta reunión en Montecito, el propio rey Carlos III, en el sagrado recinto del castillo de Windsor, le había entregado personalmente a Carey Mulligan la medalla de comandante de la Orden del Imperio Británico. Un CBE. El rey de Inglaterra había colocado esa medalla alrededor de su cuello en reconocimiento a su extraordinaria contribución al drama británico. ¿Entienden la magnitud? La monarquía británica, la misma institución de la que Harry y Meghan huyeron, acababa de ungir a esta mujer, y ahora la monarquía de Hollywood se reunía para celebrar esa unción. Esta era su noche, su celebración, su momento de triunfo ratificado por dos imperios. Y todos y cada uno de los presentes en esa sala lo sabían. La atmósfera no era solo de fiesta, era de reverencia. Estaban allí para honrar a una reina elegida por su mérito, no por su sangre. Y en esa sala sagrada, otra mujer, una reina autoproclamada en el exilio, estaba a punto de cometer un acto de lesa majestad. El protocolo para la noche del 10 de abril era simple, elegante y profundamente significativo. Un código había sido enviado a los invitados, una directiva que iba más allá de la mera moda. Se les había pedido vestir de blanco y negro. Este no era un capricho estético de los anfitriones. En el mundo de la alta estrategia social, un código de vestimenta es un instrumento de poder y, sobre todo, de respeto. Es un lenguaje no hablado, un protocolo silencioso, entendido por todos los que pertenecen al círculo de confianza. El objetivo era crear un lienzo visual unificado, un mar de monocromía deliberadamente sobrio. ¿Por qué? Para que cuando la invitada de honor, Carey Mulligan, hiciera su entrada, ella, y solo ella, fuera el único y deslumbrante punto de color en la sala. El plan era que llegara vestida con su ya distintivo verde chartreuse, el color que se había convertido en su firma visual a lo largo de toda la gira promocional de Biff. La intención era clara, hacerla imposible de ignorar. Asegurarse de que fuera el centro visual y gravitacional de la noche. Celebrada, honrada, el código de vestimenta, por lo tanto, no era una regla, era un acto de deferencia. Era una forma en que cada invitado, sin pronunciar una sola palabra, contribuía a un momento de honor colectivo. Era un pacto silencioso, un voto susurrado de respeto por el mérito ganado. Cada cámara, cada ojo, cada fotografía que emergiera de esa noche contaría la misma historia, una historia cuidadosamente construida de reverencia. Esta es su noche. Este es su momento. Mírenla. Cada uno de los invitados, desde los actores de primera línea hasta los ejecutivos más poderosos, entendió el protocolo. Cada uno de ellos lo honró, llegando como piezas en blanco y negro de un tablero de ajedrez preparado para la coronación de su reina. Todos, excepto una. Meghan Markle cruzó el umbral de esa casa sagrada vistiendo, también, de verde chartreuse,
En el instante en que su pie tocó la alfombra, no solo entró en una fiesta, rompió el pacto, en un solo gesto, declaró con la elocuencia brutal de su elección de vestuario que su insaciable necesidad de ser el centro de atención era más importante que el honor de la mujer que estaba siendo celebrada. No fue un simple error de moda, no fue una coincidencia, fue una profanación deliberada del protocolo, fue un desafío directo a la jerarquía de méritos de Hollywood, y fue una declaración de guerra silenciosa en una sala donde las batallas se libran con símbolos, no con espadas. Seamos muy claros sobre la naturaleza del verde chartreuse. Este no es un color seguro. No es un neutro como el beige o el gris. No es algo que uno saca accidentalmente del armario en una noche de viernes pensando esto parece apropiado. El chartreuse es una declaración, es un manifiesto visual, se anuncia a sí mismo en el momento en que entras en una habitación y no pide disculpas por hacerlo. Es un color que exige atención, que se niega a ser un actor de reparto, y aquí reside el detalle crítico, el hecho irrefutable que transforma la elección de Meghan de un simple faux pas a un acto de agresión estratégica. Carey Mulligan había estado usando chartreuse de manera consistente y deliberada durante toda su gira de prensa para la segunda temporada de Beef. Era su color, su firma visual, su identidad para todo este período promocional. Cada estilista en Hollywood, cada fotógrafo de la lista A, cada publicista y editor de moda que cubría el programa, lo sabía. Los conocedores de la industria, la gente que habita las mismas salas a las que Meghan anhela pertenecer, lo sabían. Tendrías que haber estado viviendo en una burbuja, completamente desconectado del pulso del mundo del entretenimiento, para no saber que, en abril de 2026, el chartreuse y Carey Mulligan eran sinónimos. Y Meghan lo sabía. Por supuesto que lo sabía. La pregunta nunca fue si ella tenía conocimiento. La pregunta, la que heló el aire en esa mansión de Montecito, es por qué lo hizo de todos modos. ¿Fue una coincidencia asombrosa? ¿Una casualidad de proporciones astronómicas? ¿Creemos, por un solo segundo, que fue un accidente, que Meghan Markle, una mujer famosa por el cálculo milimétrico de su imagen, su presentación y su marca, apareció accidentalmente con el color insignia exacto de la mujer que estaba siendo celebrada, o creemos lo que sugiere el ineludible patrón de su comportamiento a lo largo de los años? Porque este no es un incidente aislado, ni mucho menos. Recordemos el bautizo de julio de 2018. La familia real al completo, siguiendo un protocolo no escrito, vistió de crema, blanco y azul suave. Y Meghan apareció con un traje verde oliva, el único y discordante toque de color en toda la formación, mismo patrón, diferente evento, misma estrategia. La respuesta, cuando se mira ese patrón con honestidad, se vuelve dolorosamente clara. Esta es una mujer que ha visto sus ambiciones de Hollywood colapsar silenciosamente, proyecto por proyecto, acuerdo por acuerdo. Una mujer que entró en esa fiesta sabiendo que cada persona en la sala había leído el veredicto de Variety. Una mujer que necesitaba, con una desesperación casi palpable, ser vista, ser relevante, ser la persona hacia la que se giraran las miradas. Y si eso significaba usurpar el color de la mujer que estaba siendo celebrada, un honor ratificado por el rey de Inglaterra, entonces, aparentemente, ese era un precio que estaba más que dispuesta a pagar. No fue un vestido, fue un arma. La sala lo notó de inmediato. El aire, antes denso por la expectación y el poder, se volvió denso por una razón completamente diferente. Una incomodidad palpable, una conmoción colectiva. No hubo una reacción audible, no hubo jadeos ni murmullos. La élite de Hollywood es demasiado sofisticada para eso. Su juicio se manifiesta de una manera mucho más potente. Un cambio colectivo en la energía, una reevaluación silenciosa que zumba en el aire como una corriente eléctrica. Las sonrisas se volvieron un poco más tensas. Las conversaciones se detuvieron una fracción de segundo más de lo normal. La sala, como un solo organismo, había registrado la transgresión.
Había pasado sentencia. Lo que sucedió a continuación ha sido reconstruido ejecutado con una cortesía letal y una eficiencia clínica. A Meghan y Harry se les pidió que se fueran. Seamos claros sobre la terminología. No se les invitó a pasar a otra habitación para una conversación privada. No se les redirigió discretamente a un asiento menos prominente, se les pidió, inequívocamente, que abandonaran la propiedad. Y el momento de esta expulsión es crucial para entender su brutalidad simbólica. Fue antes de que Carey Mulligan, la reina de la noche, hubiera llegado siquiera para la parte formal de la celebración. La razón, según los informantes del círculo íntimo, era simple e inevitable. El choque de colores, la audaz usurpación del Chartreuse, había creado exactamente el tipo de distracción visual y narrativa que los anfitriones, Ted Sarandos y su esposa, habían trabajado meticulosamente para prevenir. Permitir que Meghan permaneciera en la sala cuando Carey hiciera su entrada habría sido una catástrofe óptica. Habría convertido una celebración de los logros genuinos de una mujer en un grotesco y vergonzoso ejercicio de comparación. Una mujer honrada por un rey, de pie junto a otra, que llevaba su color como un disfraz, era un espectáculo que nadie en esa sala quería presenciar, y ciertamente nadie había consentido. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más revelador. Según los informes, Meghan se resistió. No aceptó la directiva con gracia. Quería quedarse. Específicamente, según susurros, quería desesperadamente obtener una fotografía con Carey Mulligan. Pensemos por un momento en la audacia y la desesperación que revela esa petición. Quería inmortalizar su acto de agresión con una imagen de falsa camaradería. Una fotografía que, sin duda, habría circulado por Internet en cuestión de minutos, sugiriendo una conexión, una especie de glamour compartido, una relevancia por proximidad a una velada a la que no había sido invitada a ser relevante. Quería posicionarse junto al mérito legítimo, junto al prestigio ganado con esfuerzo y ratificado por la realeza, para que algo de ese brillo, por asociación, pudiera transferirse a su propia imagen cada vez más opaca. Esa fotografía nunca sucedió. La confrontación silenciosa había terminado. La sala había emitido su veredicto, y el exilio de Meghan y Harry de la corte de Hollywood esa noche se hizo literal. Esa fotografía nunca sucedió. Harry y Meghan se marcharon, no como invitados que se retiran, sino como exiliados de una corte que los había juzgado y condenado. Y en el transcurso de esa breve y tensa estancia, mientras Meghan, según los informes, discutía los términos de su presencia, se desarrolló una escena paralela que encapsula la trágica y patética trayectoria del príncipe caído. Según múltiples relatos de personas con información privilegiada, filtrados en las horas posteriores al incidente, Harry pasó una parte significativa de esa noche haciendo lo que se ha convertido en su papel principal en la saga de los Sussex: disculparse. De pie, en un opulento salón de Montecito, California, un hombre que fue quinto en la línea de sucesión al trono británico, un príncipe de sangre que creció en los palacios de Windsor y caminó por corredores de poder histórico genuino, se encontró pidiendo perdón, una vez más, a un ejecutivo de Hollywood por el comportamiento de su esposa, por el vestido que su esposa eligió usar para una fiesta a la que, podría argumentarse, nunca debería haber sido invitada en primer lugar. Dejemos que esa imagen se asiente por un momento en toda su cruda humillación. Esto es lo que son ahora, despojados de toda la propaganda de Archewell y las fotografías cuidadosamente gestionadas para la prensa. Un hombre, un príncipe, disculpándose por su esposa, mientras ella, según los susurros, discutía con el anfitrión sobre si se le permitiría quedarse el tiempo suficiente para conseguir una fotografía para sus redes sociales. Y debemos ser claros, este no es un incidente aislado. Es un patrón de comportamiento, una dinámica de poder que se ha repetido en diferentes salas y en diferentes continentes. Harry ha estado disculpándose por Meghan en salas como esta durante años. Se disculpó, en efecto, ante el mundo entero en la entrevista con Oprah. Se disculpó, en sus memorias, con su familia por las heridas que sabía que se estaban infligiendo. Y ahora,
se disculpa con los nuevos guardianes del poder en su vida, los ejecutivos y directores de estudio que tienen las llaves de su futuro en Hollywood. La dinámica es la de un hombre atrapado en una lealtad que lo obliga a presidir repetidamente la demolición de su propia dignidad y la de los demás. Cada disculpa es una pequeña abdicación, cada excusa por el comportamiento de ella es una erosión de su propio estatus. La pregunta que flota en el aire viciado de Montecito es: ¿en qué momento deja esa dinámica de ser algo que puedes gestionar y se convierte en algo que te define? Porque esa noche, en esa sala, Harry no era Su Alteza Real el Príncipe Harry, Duque de Sussex, era el consorte de una crisis, el embajador de una disculpa perpetua, un hombre cuya única función parecía ser la de limpiar los escombros del último campo de batalla social de su esposa. Hay otro detalle de esa noche, un detalle que añade una capa de extrañeza casi teatral a la historia, pero que, una vez que se comprende el patrón de comportamiento documentado de Meghan, resulta totalmente predecible y profundamente revelador. La anfitriona, la esposa de Ted Sarandos, Nicole Avant, llegó a su propia fiesta con un atuendo, y más tarde fue fotografiada con algo completamente diferente. Se cambió de ropa durante la fiesta, y el momento de ese cambio, según los informantes, se alinea precisamente con la breve y caótica presencia de Meghan Markle en su casa. Múltiples fuentes, susurros que emanan de los equipos de catering y del personal de seguridad, afirman que la razón fue esta. Durante uno de los característicos abrazos de cuerpo completo de Meghan Markle, una maniobra física insistente y a menudo no solicitada que el propio Harry ha documentado en sus memorias, Meghan supuestamente transfirió ostensibles marcas de desodorante por todo el hombro del vestido de alta costura de Nicole, arruinándolo por completo. Ahora, si bien el detalle específico del desodorante sigue siendo un susurro no confirmado, un rumor que añade color al drama, hay un hecho que es incontrovertible y que ha sido verificado visualmente. Nicole Avant cambió de atuendo durante el transcurso de la velada. Eso no está en disputa. La razón del cambio es donde las versiones varían. Pero lo que encuentro genuinamente fascinante de este detalle, más allá del titular obviamente sensacionalista, es cómo este pequeño incidente se conecta con un patrón de comportamiento mucho más amplio y psicológicamente revelador. Las interacciones físicas de Meghan Markle con la gente han sido observadas y documentadas durante años. El hábito de abrazar a las personas sin preguntar, de iniciar un contacto físico, que a menudo parece más una actuación para las cámaras que un gesto genuino. El hábito de tocar a la gente sus brazos, sus manos, sus hombros de maneras que crean una impresión visual de intimidad y cercanía, incluso cuando tal cercanía no existe en la realidad. Se ha informado que tanto Catalina, la princesa de Gales, como el príncipe Guillermo se han sentido profundamente incómodos por ello en el pasado, viéndolo como una transgresión de los límites personales y del protocolo real. Y ahora, Nicole Avant, la esposa del CEO de Netflix, la mujer cuyo apoyo profesional y buena voluntad Harry y Meghan necesitan quizás más que nadie en Hollywood en este momento, aparentemente se fue de su propia fiesta usando un vestido diferente al que llevaba cuando llegó. No se puede inventar. Y las pocas fotografías que sobrevivieron a la purga de Getty cuentan una historia interesante sobre esto también. Miren las imágenes donde Meghan está agarrando la mano de Nicole. Observen la fuerza del agarre. Miren el lenguaje corporal de Nicole, su posicionamiento, la dirección en la que su cuerpo está sutilmente girado como si se estuviera retirando. Y luego, pregúntense honestamente, ¿parecen dos personas que son amigas cálidas y cercanas disfrutando de una velada relajada juntas, o parece una persona representando cercanía mientras la otra persona, cortésmente, la soporta? Ahora, hablemos de las fotografías, porque este es el detalle que eleva toda esta sórdida historia de un simple chisme de celebridades a una revelación profunda y genuina sobre la relación de esta pareja con su propia imagen pública y, en última instancia, con la verdad. Getty Images, el archivo visual del mundo, tenía múltiples fotografías de esa noche. No solo posados, sino tomas espontáneas, de grupo,
imágenes que capturaban la atmósfera real de la velada, la tensión, las miradas, el lenguaje corporal. Y luego, en cuestión de horas, la mayoría de ellas desaparecieron. Fueron purgadas del archivo, retiradas, inaccesibles. Simplemente se desvanecieron, sin una explicación oficial, sin un comunicado de prensa, sin una nota del editor explicando lo que había sucedido o por qué. Estaban allí, y luego, ya no. Como si un censor invisible hubiera pasado su pluma roja sobre la historia. Lo que quedó, lo que se permitió que el mundo viera, fue una o dos imágenes cuidadosamente compuestas y aprobadas. Harry y Meghan, sonriendo cálidamente junto a Ted Sarandos y Nicole Avant, con un aspecto relajado, cercano, como si la historia de Variety hubiera sido completamente exagerada y todo entre los Sussex y Netflix estuviera absolutamente bien. Una obra de teatro en un solo acto. Aquí está la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que lo revela todo. Si la velada genuinamente fue bien, si Meghan fue recibida cálidamente por todos en esa sala, si su presencia fue celebrada y su comportamiento impecable, ¿por qué esas fotografías necesitarían desaparecer? ¿Por qué retirarías imágenes de uno de los archivos fotográficos más consultados del mundo si esas imágenes te mostraban en una luz positiva? La gente segura de sí misma no borra su propio registro fotográfico. Las personas que se sienten cómodas con lo que la cámara capturó no hacen desaparecer imágenes de Getty. Las personas que hacen eso son las que tienen miedo de lo que la cámara realmente vio. Son las personas que necesitan controlar la narrativa de forma más estricta de lo que la realidad permite. Son las personas que no pueden permitirse que el mundo vea lo que realmente sucedió en esa sala. Las imágenes que sobrevivieron contaban la historia que Meghan necesitaba que el mundo creyera. Las imágenes que fueron eliminadas contaban la historia que no podía permitirse que nadie viera, y hay un patrón aquí, una compulsión que va más allá de una sola fiesta y una sola noche. Piensen en el patrón más amplio de gestión de la imagen, de control narrativo, de la implacable y cuidadosa curación de su presentación pública. El documental, la entrevista con Oprah, los anuncios cuidadosamente sincronizados, las declaraciones de los publicistas, la gestión de las redes sociales, todo es parte de la misma necesidad compulsiva, agotadora y profundamente reveladora de controlar cómo los ve el mundo. Porque si el mundo los ve como realmente son en este momento, la brecha entre la imagen y la realidad es demasiado grande y demasiado dañina para sobrevivir. La purga fotográfica no fue un acto de relaciones públicas, fue un acto de supervivencia desesperada. Mientras el desastre de Montecito se desarrollaba en las sombras, otro juicio, mucho más público, estaba a punto de comenzar. Australia esperaba. Harry y Meghan se encontraban en su primera visita a ese país desde su triunfal gira de 2018, y el contraste entre el entonces y el ahora no podría ser más crudo, más brutalmente revelador. Recordemos 2018. Vinieron como recién casados, el príncipe pródigo y su nueva novia americana, la actriz que se había convertido en duquesa. Eran la pareja del momento, la encarnación de un cuento de hadas moderno, y Australia los recibió como tal. Multitudes se alineaban en las calles durante kilómetros. La recepción fue genuinamente cálida, festiva, una efusión de afecto. Australia los amaba. Avancemos rápidamente hasta el presente. Esta vez, la recepción fue gélida, una bofetada de la realidad. Antes de que su avión privado siquiera aterrizara, más de 34,000 australianos habían firmado una petición en línea. Su demanda era simple y directa: que no se gastara ni un solo dólar de los contribuyentes en su visita. 34,000 personas. Eso no es una respuesta marginal. No es un pequeño grupo de críticos comprometidos. Es una declaración pública significativa sobre cómo la percepción de esta pareja se ha derrumbado en los años transcurridos desde esa primera gira. Un miembro del Parlamento australiano, haciéndose eco del sentimiento público, exigió públicamente que la pareja cubriera personalmente todos los costos de seguridad policial. El mensaje era claro:
su estatus real ya no les confería un derecho automático a la generosidad pública. Ya no eran vistos como activos, sino como una carga. Y entonces, el mercado, ese árbitro final e implacable del valor, emitió su propio veredicto. La cumbre de salud mental de Harry en Melbourne, que originalmente vendía entradas a casi $2,000 australianos cada una, tuvo que rebajar drásticamente los precios a la mitad para poder llenar el recinto. La mitad de precio, dejemos que eso se asiente. Cuando tu nombre, tu plataforma y tu presencia supuestamente valen lo que Harry y Meghan afirman que valen, no necesitas recortar los precios de tus entradas a la mitad para que la gente entre por la puerta. El mercado habló, y el mercado dijo muy claramente que $2,000 era un precio demasiado alto para sentarse en una sala con Harry Windsor hablando de salud mental. Mientras tanto, el retiro de Meghan en Sydney, con entradas que llegaban hasta los $3,000, seguía sin venderse por completo al momento de este rodaje. Para ponerlo en perspectiva, y creo que esta comparación es genuinamente iluminadora, cuando Gwyneth Paltrow, una mujer que construyó una marca real a través de trabajo real y productos reales, celebró un evento similar en Sydney solo 3 años antes, se agotó por completo. La gente decía que no se podía conseguir una niñera o un Uber en toda la noche porque todo el mundo estaba allí. Gwyneth Paltrow, la empresaria, agotó Sydney. Meghan Markle, la duquesa, luchaba por llenar asientos. La verdad escrita en sangre, en este caso, no era la de un linaje real, sino la de los recibos de taquilla. El público, al igual que la élite de Hollywood, había emitido su propio y silencioso veredicto. Quizás el detalle más revelador de toda la debacle australiana no fue la baja venta de entradas, sino un acto de control que habla volúmenes sobre su estado mental. La prohibición explícita y no divulgada de periodistas en el retiro de Meghan en Sydney. Esta no es una especulación, es el testimonio directo de una de las afectadas. Una fuente, una mujer que trabaja en los medios de comunicación, compartió públicamente su experiencia. Había comprado una entrada, emocionada por la promesa del evento. Creía en el mensaje, quería estar allí, pero cuando, como es su derecho, solicitó una factura fiscal para su entrada, una petición empresarial completamente rutinaria y estándar, el velo se rasgó. En lugar de una factura, recibió primero una llamada telefónica y luego un correo electrónico. El mensaje era clínico y final. Como trabajaba en los medios y como esta era una experiencia a puerta cerrada, ya no se le permitía asistir. Su entrada fue revocada, pasó de ser una invitada bienvenida a una asistente excluida en una sola llamada telefónica, sin ninguna advertencia previa de que los profesionales de los medios no eran elegibles para asistir y sin ninguna mención de esta condición en ninguna parte del proceso de reserva. Fue un acto de engaño por omisión. Ahora, hagamos una pausa y analicemos esto. ¿Por qué prohibirías a los periodistas, de manera retroactiva y secreta, asistir a un evento del que estás orgulloso? ¿Por qué harías deliberadamente imposible que la experiencia fuera revisada o reportada con honestidad por observadores profesionales? La respuesta es tan simple como condenatoria. Ese no es el comportamiento de una marca que confía en lo que está entregando. Es el comportamiento de una marca que sabe, con una certeza aterradora, que el producto no sobrevivirá al escrutinio. Es el mismo patrón de control de la narrativa que vimos con la purga de las fotografías de Getty. Controlar la historia a toda costa, incluso si eso significa construir un muro de silencio alrededor de tus propios eventos pagados. Es una estrategia de contención, no de confianza. Es la admisión tácita de que la brecha entre la promesa de la marca, un evento transformador, con una líder global, y la realidad, una charla de autoayuda glorificada a un precio exorbitante, es tan vasta que la única forma de proteger la ilusión es asegurarse de que ningún observador imparcial y capacitado pueda dar testimonio de la verdad. El evento no estaba diseñado para el empoderamiento de sus asistentes, estaba diseñado para la preservación de la frágil imagen de su anfitriona. No era una conversación, era un monólogo
en una habitación sellada, protegida de la luz desinfectante de la verdad. Y luego está el asunto de la demanda. La sombra que se cierne sobre la cabeza de Harry en este momento como una nube de tormenta que nadie en su equipo parece saber cómo abordar. Mientras lucha en frentes públicos en Montecito y Australia, una herida mucho más profunda y personal sangra en casa. Harry se enfrenta a una acción legal relacionada con Sentebale, la organización benéfica que cofundó en Lesoto hace más de 2 décadas en honor a su madre, la mujer que no pudo proteger. Era, o se suponía que era, una de las pocas conexiones tangibles y puras que le quedaban con un legado de servicio, un eco del fantasma de Diana. La Charity Commission del Reino Unido, el organismo gubernamental que supervisa a las organizaciones sin fines de lucro, abrió un caso de cumplimiento formal. Esto no es algo que suceda a la ligera, se necesita una acusación grave para activar ese nivel de escrutinio. Y la acusación vino de la cima. Sophie Chandauka, la presidenta de la organización, una mujer de poder y prestigio por derecho propio, supuestamente afirmó públicamente que ciertas declaraciones hechas por el príncipe eran, en sus propias palabras, mentiras flagrantes. La respuesta de Harry no fue la de un hombre que busca la reconciliación. Fue la de un hombre acorralado. Lanzó lo que los observadores describieron como un ataque apenas velado contra Chandauka, acusándola públicamente de decir mentiras flagrantes y diciendo que esperaba que una investigación robusta desvelara la verdad. Fue una escalada, una declaración de guerra contra la misma organización que él había ayudado a construir. Y debemos entender quién es Sophie Chandauka. No es alguien a quien se ataca a la ligera. Es abogada. Fue una alta ejecutiva en Meta, la empresa matriz de Facebook. Es una mujer muy consumada con las credenciales profesionales, la plataforma pública y, francamente, el temperamento personal para defenderse enérgicamente contra cualquier caracterización de su conducta que crea que es inexacta. No es una cortesana a la que se pueda intimidar en silencio. La pregunta que nadie parece poder responder en este momento es esta. ¿De qué trata exactamente esta demanda? ¿Cuáles fueron las declaraciones hechas? ¿Qué dijo Harry que resultó en que un organismo gubernamental abriera un caso formal contra una organización que pasó 20 años construyendo? Aún no conocemos la respuesta completa a esa pregunta, pero sabemos que la demanda existe. Y sabemos que Harry llegó a Australia llevándola consigo, una carga invisible pero pesada. Un hombre que ya está viendo cómo se desmorona su imperio mediático, que pasó una noche en Montecito disculpándose con un ejecutivo de Hollywood por el comportamiento de su esposa, que ahora está recortando los precios de las entradas para llenar salas. También está navegando una disputa legal activa con una organización benéfica que una vez llamó una de las cosas más importantes de su vida. La trayectoria aquí no es la de un hombre en control. Es la de una caída libre. La herida que sangra en casa es, quizás, la más peligrosa de todas. Aquí está la verdad en el centro de todo esto. Una verdad que creo que, en algún nivel profundo y no reconocido, incluso Meghan Markle conoce, aunque nunca la pronunciará en público. El gran experimento de Hollywood no ha funcionado. No de la manera que imaginaron en la euforia de 2020, cuando firmaban acuerdos de $100 millones y hablaban con grandilocuencia de construir un imperio mediático global. No de la manera que justificaría todo lo que dejaron atrás, todo lo que dijeron sobre la institución que abandonaron y todos a los que hirieron en el camino de salida. Las series no conectaron, la marca no creció, las asociaciones se desvanecieron. Las salas que una vez los recibieron con los brazos abiertos son ahora más difíciles de entrar y, como hemos visto, mucho más fáciles de ser expulsado. Y la evidencia desesperada, visible, fotografiada y luego borrada de una mujer que todavía necesita ser vista, que todavía necesita ser relevante, que todavía necesita ser el centro gravitacional de cada habitación a la que entra, esa evidencia cuenta una historia que ningún comunicado de prensa y ninguna fotografía cuidadosamente seleccionada pueden oscurecer por completo. La verdad es esta: Carey Mulligan se ganó su CBE, se ganó su momento. Se ganó esa sala llena de gente importante en blanco y negro,
celebrando el hecho de que el rey de Inglaterra había reconocido personalmente su contribución al drama británico. Se ganó todo eso a través de décadas de trabajo genuino, de oficio y de compromiso. Y Meghan Markle apareció con el mismo color de vestido, en un intento de apropiarse de un honor que no era suyo, y luego tuvo que ser invitada a marcharse antes de que la verdadera homenajeada siquiera entrara por la puerta. Esa brecha, esa vasta y abismal brecha entre lo que te has ganado y lo que estás representando, es la historia definitoria de los años de Harry y Meghan en Hollywood. Es el abismo entre la imagen proyectada de un imperio mediático y la realidad de programas cancelados, entradas a mitad de precio y príncipes que se disculpan, y la cámara, el 10 de abril en Montecito, capturó esa brecha con una claridad más brutal que nunca. Puedes borrar una fotografía de Getty, pero no puedes borrar la realidad que capturó. Puedes prohibir a los periodistas, pero no puedes silenciar la verdad de los asientos vacíos. Porque la historia, la verdadera historia, no recuerda a quién se le dio un título, recuerda quién se lo ganó, y en la corte silenciosa de Hollywood, al igual que en la monarquía de la que huyeron, el mérito siempre, al final, emitirá su juicio final. Y ese juicio ya ha comenzado. La gira por Australia está sucediendo ahora mismo. Mientras ven esto, y la forma en que se desarrolle nos dirá mucho sobre cómo será el próximo capítulo de su historia. Suscríbanse si aún no lo han hecho, porque hay mucho más de esta historia por contar. Dejen sus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que el acto de Meghan fue deliberado? ¿Creen que las fotografías eliminadas nos dicen lo que pensamos que nos dicen? Y lo más importante, ¿creen que Harry y Meghan pueden recuperarse de donde están ahora mismo? Porque yo estaré observando. Y al parecer, también todo el mundo